La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Que es un capítulo que la verdad venía buscando desde hace bastante tiempo, de un tema que personalmente me parece muy interesante, que he tenido la oportunidad también de experimentar, y es la terapia con psilocibina, con hongos alucinógenos como más comúnmente se conocen, un tema que ha venido tomando bastante fuerza desde hace un tiempo. Pues ahorita está con todo el tema de redes sociales y demás, está muy difundido, pero es un tema que viene desde hace bastantes años. Y pues hoy tenemos un invitado especial, Camilo de Sanando Mentes, que a través de sus redes sociales ha compartido y es un terapeuta holístico y ha infundido información sobre este tipo de terapias, sobre cómo tienen un impacto positivo en las personas. Y pues nada, muchas gracias, Camilo, por ser parte de este espacio. Bienvenido a nuestro capítulo número 17 del Viaje Podcast. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi amigo? Yo por acá, pues feliz de seguir divulgando y difundiendo y desmitificando un poco esto de las terapias alternativas, en especial con el uso de antiógenos, y yo que me especializo en el uso de la psilocibina. Perfecto. Bueno, y cuéntanos un poco, ahorita entramos en tema de pronto en materia más del funcionamiento químico, más del funcionamiento de este tipo de terapias, pero cuéntanos cómo llega esta etapa a tu vida. Bueno, es un camino bastante curioso porque se da, de hecho, por un suceso que me pasa a mí personalmente, y es que posterior a pandemia, mis negocios personales no empiezan a ir muy bien, empiezan a ir en declive. Al tiempo ya estoy empezando, pues, pero de una forma muy simplemente por curiosidad, también me empezaba a indagar estos temas de la mente. Todavía no había tocado el tema de la psilocibina, sino empiezo a estudiar la mente. Y al tiempo pues va transcurriendo esta serie de sucesos que le digo que me pasa. Dentro de esa serie de sucesos y acontecimientos llega un día que es, hoy en día, lo miro hacia atrás y doy gracias, pero en su momento, en mi presente, ese momento, pues fue un momento muy duro porque casi decido acabar con esta historia. O sea, casi cuelgo los guantes. Bueno, por fortuna, una llamada y un poco, pues, este conocimiento que tenía lo empiezo a aplicar, empiezo a profundizar ya más mis estudios, y empiezo a aplicar esta metodología porque digamos que esto no es solo los honguitos, es toda una metodología. Empiezo a aplicarla en mí mismo y encuentro unos resultados increíbles. Al tiempito que empiezo a aplicar esto en mí, me ocurre otro suceso, y es que tengo un accidente porque con mi exnovia pretendíamos abrir un local en ese momento y hay una fuga de gas y me quema la cara, las manos. Pues aún yo ya con mi mentecita alimentada, con bases, sí, por así decirlo, viene esto, realmente me sacude nuevamente. Me sacude, pero acá es donde pongo a prueba la terapia, o esa terapia como primera instancia para mí. Y tengo resultados realmente sorprendentes, o sea, tanto hasta a nivel físico, porque las personas que me ven me dicen, ¿usted dónde se quemó? Porque realmente... Sí, de hecho no es notorio, no se ve en fotos, en los videos, no, si tú no lo cuentas no es perceptible. Exactamente, sí, me quedaron apenas como unos leves cambios en la piel, pero no se nota mucho. Entonces, digo en este momento, empiezo a alimentar aún más mis estudios, ya me empiezo a educar de forma profesional. ¿Por qué? Porque eso que es conocido en este mundo, como tú lo decías, que está ahorita en redes, pues en su auge, por así decirlo, como la noche oscura, la llamada noche oscura del alma, que no es más que tu cerebro, lo que hace es que llega a un punto tal a nivel cognitivo de estrés, de la situación que te está embarcando, que es como si se te reseteara. O sea, prácticamente es como si se reseteara. Ahí en ese momento es donde las personas, las que les han sucedido esto,
o personas que de pronto están en ese límite de esa carrita psicoautomática que le dice, despiértese, acá cambia la vaina o pasa algo. Entonces yo me pego de ahí, empiezo todo este crecimiento, ¿sí? A nivel interno, a toda esta sanación, y una cosa me lleva a otra, y después a otra, y a otra, y de hecho, aún estoy en ese camino, pero ya con unas herramientas que empecé aplicando en mí, y posterior, una persona realmente es la que me anima. Cuando yo estoy haciendo todas mis prácticas y mis estudios, me dicen, oiga, a usted se le da muy bien hablar y poder ayudar a otras personas. Se me da bien y aparte me nace mucho. Claro. Es cuando yo decido como llevar este conocimiento un poco más allá, ¿sí? Aparte, pues las personas cercanas con las que trabaja. Y es cuando empiezo a divulgar un poco este tema en las redes, hacer conciencia, porque si bien es cierto que los honguitos ayudan un montón, o sea, realmente quisiera decirle que es malo, pero no podría describirlo como malo. Ya más adelante les hablaré de que no es que sea malo, sino que hay unas personas que por algunas condiciones no podrían tomarlos. Entonces, bueno, aplico todo esto, empiezo a crear esta metodología y digo, la voy a sacar a las personas, ¿sí? Porque si a mí me sirvió y realmente me sirvió, porque a que a una persona le ayuden de salir de algo tan complicado como el intento de acabar con su vida, esto se puede ampliar a muchas más cosas, ¿sí? Claro. Ese fue mi caso. A otras personas les ha servido para salir de patrones de pensamiento, para mejorar hábitos, eliminar hábitos. ¿Por qué? Y acá es donde digo que es todo un conjunto, porque es que no solo es la psilocibina, sino empezamos a integrar otras herramientas. Y bueno, así es como llego a este mundo terapéutico muy feliz porque realmente, ¿para qué estamos si no es para ayudarnos y para ayudar al otro? Es verdad. Bueno, y muy interesante también, ¿no? Que en ese fenómeno de tocar fondo, que lo que se conoce normalmente como tocar fondo, a veces puede ser un campo para impulsarte a salir de ahí. O sea, tienes la capacidad y la decisión como ser humano de decir me quedo ahí atrapado, digamos, como en tu caso que estabas en una situación bastante compleja que muchas personas lastimosamente pues por X o Y circunstancias se vencen ante esa situación, pero pues mira, hay otro mundo y me llamaba mucho la atención que decías, te empiezas a preparar un poco más profesionalmente como para hacerlo porque de eso fue lo que me cautivó, digamos, de tus redes sociales y demás, cuando me aparecieron, créeme que no eres el único que me aparece porque el algoritmo ya sabe lo que uno quiere ver y entonces bota y bota y bota información, pero como esa parte técnica que venía acompañada, sí, esa información, ese conocimiento, yo he hecho de terapia, pues los he consumido de pronto de forma no tan profesional, y he visto que incluso hablabas de otros tipos de especies, de cosas que me llamaron bastante la atención y me genera la duda, ¿cómo puedes llegar al punto de decir soy terapeuta holístico? ¿Cómo es esa preparación que de pronto es un tema un poco nuevo que genera bastante incertidumbre? Listo, ok, bueno, mira. Primero, y para las personas que están oyendo y de pronto no la están pasando tan bien, un ejercicio que yo hacía por un libro que leí, y es que si usted en este momento está en esa noche oscura, siente que no hay salida, vaya, esta noche salga y dése cuenta que en la oscuridad siempre brillan las estrellas, porque precisamente la oscuridad es la ausencia de luz, y la luz siempre puede llegar a donde quiera, entonces, hágale. Listo, como segundo, a ver, hay varias formas de llegar, hay varias herramientas, hay diferentes formas de terapia. En lo personal, yo me especialicé en una que se llama la biodescodificación, que básicamente, bueno, toda la terapia holística concierne a ti, ¿no? La raíz está en ti. Partamos de ahí. A diferencia de la medicina alópata o la medicina occidental, donde pues, ojo, no, porque esa es otra cosa que en redes se confunden mucho, Sí. acá no se está en contra de la medicina, ni no, es complementaria. Lo que pasa es que el mismo egocentrismo que hay dentro de la medicina occidental no permite a veces que estas herramientas se integren. Por fortuna ya hay estudios que están avalando, por fortuna ya hay grandes neurocientíficos que están incorporando estas metodologías y pues eso le da otro calibre a este tema, ¿no? Entonces yo en lo personal hago mis estudios en una academia que se llama Eric Corbera, que es
De hecho, les recomiendo que ahorita va a venir a dar un seminario de biodescodificación para que usted lo aplique. Excelente. ¿Qué es la biodescodificación? Todo lo que usted se imagine, vamos a empezar, que tiene su raíz acá. ¿A qué me refiero con esto? Esto que estamos haciendo, interactuar, ustedes que ya allá están escuchando, mover las manos, ojos, todo eso, empieza acá, empieza por un chispazo eléctrico o químico de nuestras neuronas, que es como el voz. Ahí empieza a comunicarse con el resto del cuerpo. Las emociones, o lo que conocemos como emociones, no son más que químicos de nuestro cuerpo. Es como si tú fueras un coctelito, ¿sí? Y cuando hay ciertos neurotransmisores, cuando hay ciertas enzimas, cuando hay ciertas hormonas, eso empieza a definir lo que es emoción. Para los que no entienden mucho estos conceptos, digamos que estos son los químicos con los que nuestro cuerpo se comunica, porque nuestro cerebro no le dice a una pestaña, oiga, muévase, no, él manda un impulso eléctrico o un impulso químico y esto activa una serie de mecanismos. Y estos mensajeritos son los neurotransmisores, son los que llevan esa información. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que todo tiene un origen emocional, todo. Académico, personal, laboral, o sea, lo que se imagine tiene un origen emocional. ¿Por qué? Porque es la sustancia de nuestro cuerpo que nos está diciendo, por ejemplo, una emoción básica que vendría a ser el asco, ¿sí? Sí. Entonces lo que hace la emoción es prepararnos para un posible caso, por ejemplo, en este momento del asco, de proteger nuestro cuerpo, porque es que la función de nuestro cerebro no es hacernos felices o hacernos tristes, es ponerse ahí para sobrevivir. Y las emociones se crearon hace muchos años, porque hemos de entender que nosotros como seres, como especie, en civilización avanzado, pero la de acá, el cerebro de acá, sigue siendo el mismo de hace unos cuantos miles de años. Sí. Entonces, en ese momento, las emociones lo que hacían era preparar a nuestro cuerpo. Ahora, actualmente, y cuando el hombre ya empezó a meterle la mente, ya ahí cambia la emoción. Cuando tú coges una emoción, por ejemplo, el duelo, la muerte de alguien, está normal sentir esa emoción, hacer ese duelo. Pero si tú con la mente sostienes esa emoción en el tiempo, eso ya se convierte en un sentimiento, ¿sí? Y si tú la llevas aún más, ya se vuelve un patrón tuyo. Por eso cuando dicen esa persona porque está mal genial. Bueno, de pronto hubo algún suceso en su vida donde mantuvo la ira tan sostenida que ya se volvió parte de su identidad. Pero eso es mentira, porque no es su identidad. Esto va a desencadenar una serie de respuestas en nuestro cuerpo, tanto a nivel mental, en nuestros estados mentales como ansiedad, depresión, estrés, como en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que te dije que lo que hace es preparar al cuerpo? Sí. El cuerpo entra en modo ya sea de ataque o de defensa, porque dice, algo está pasando, para eso están nuestros sentidos, esa es la interpretación, y esto puede pasar aunque esté ocurriendo o aunque no esté ocurriendo, o sea, aunque lo tengamos en nuestra imaginación, el cerebro va a interpretar exactamente y va a activar los mismos mecanismos. Entonces, por ejemplo, una persona que llega y me dice, no, Camilo, es que realmente yo sufro de colon irritable, gastroenteritis, ese estómago, listo. Y nos podemos hablar. De hecho, este es un caso verídico. Y me dice la chica, no, realmente yo no tengo una buena relación con mi pareja y casi que todas las noches cuando yo llego, pues tenemos problemas, peleamos. Nos vamos a sentar a comer o algo y empieza la pelea. ¿Qué crees que va a pasar el cerebro? El cerebro va a decir, oiga, pilas, acá está ocurriendo un incidente que puede atentar contra mi vida. Él no entiende que es el novio. Él no entiende que es una pelea por el arriendo. No entiende, él simplemente dice, hay peligro. Y empieza a activar esos mecanismos. ¿Qué crees que va a hacer tu cuerpo si se tiene que proteger? Precisamente comer no es lo que vamos a hacer en caso de preparar nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces el cerebro le quita sangre al estómago para llevárselo a las extremidades, a las pupilas para que se dilaten y podamos ver más, a los pulmones para que los expandamos y podamos correr, pero el estómago nada tiene que ver. Pero ella está en un problema de vida o muerte, no lo está, no. Pero su cerebro lo está interpretando. Claro. Entonces, esos mecanismos, esas células
que hacen parte de ese conjunto, ese organismo que sería nuestro sistema digestivo, pues entra en una química que no es normal, ¿sí? Empiezan a subir los niveles de cortisol, de adrenalina. Entonces, claro, si tú sostienes eso durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? La enfermedad no es más que una lucecita avisándote que hay algo mal. Claro. Y como les estaba diciendo al comienzo, todo empieza por un origen emocional. Porque aunque romanticemos las emociones tienen su función en su cuerpo. Y es hacernos sobrevivir o permitirnos interpretar la realidad a través de los sentidos. Me encanta. Entonces es el tipo de terapia donde, digamos, que yo hice, que me especialicé, pero ahí vamos agarrando otras herramientas que, vea, hay algo que yo me propuse para ayudar a las personas. Y es que todo lo que yo haga, primero lo tengo que testear, probar. Puede que hay unas cosas... Eres tu propio conejillo de indias. Exactamente, tal cual. Porque creo que es que así es la vida, uno tiene que conocer. Obvio, claro, es que el mejor maestro es la experiencia, ¿no? Teóricamente puedes saber químicamente cómo funciona, digamos, la psilocibina, cómo funciona en tu cerebro, puedes saberlo teóricamente, qué cambios hormonales produce, pero si no lo has experimentado, no sabes qué se siente, no puedes guiar a una persona y decir, mire, tómese esto, consuma esto, haga esto, porque si tú no lo practicas en ti, difícilmente... Exactamente, y hay cosas, porque hay una cosa también con la psilocibina, y es que, y eso es por una cuestión de sistemas de creencias. Aquí estamos acostumbrados a que se nos quite el dolorcito, y más en la época que vivimos donde queremos todo así. Esperamos tomar una pastilla y que se nos quite un dolor de cabeza, o esperamos tomar un X. Ojo con lo que les estoy diciendo. Recuerden que estamos hablando de que la totalidad, a menos de que sean fracturas o algunas enfermedades transgenéricas que también se pueden tratar, en su totalidad las enfermedades son de origen emocional. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la medicina a la que estamos acostumbrados y que, si se quieren poner un poquito más conspiranoicos, vean quiénes son los que las mantienen, entonces ahí no van entendiendo cómo va el juego. Lo que buscan es más bien como sostenernos, tapar un poquito, y algunas curan la enfermedad, pero no curan su origen. Es muy diferente, porque, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, si a esta persona le dan, no sé, pastillas para su gastroenteritis, todo el cuento, sí, puede hacer que se le quite, los síntomas se van. Pero seguramente en 1 o 2 meses va a volver porque es que su cuerpo está haciendo caso a lo que su mente le está enviando. Y otra cosa importante que quiero aclarar y que tú dijiste, que me llevó también acá a hacer y a estar haciendo lo que estoy haciendo, es que cuando yo estaba en el hospital, tú mismo lo dijiste, yo ya había empezado a experimentar con la psilocibina en microdosis. Ya había tenido también una experiencia con ella en macrosis, pero mucho, hace como unos 15 años, de una forma recreativa que la verdad, sí, fue chévere, fue una experiencia chévere, pero no tuvo ningún tipo de trascendencia, claro, que a veces mucha gente le pasa cuando hace macrosis, sino que fue una experiencia agradable y ya. Cuando la incorporo me doy cuenta que sí, hay mucha viralidad de este tema en redes, y ojo, no estoy en contra, obviamente hago parte de él, pero la gente que está en contra, vea, si se viralizan cosas que, sin sentido, cosas que realmente no aportan nada, yo no veo ningún problema que se viralice esto del despertar de la conciencia, de espiritualidad, porque sí, es verdad que algunos van a correr de recocho, otros que no son por el lado de... Pero que se viralice esto también va a llevar a muchas personas a que sí se den cuenta el potencial que hay acá. Entonces los haters de eso, relájense y simplemente, como los invito siempre, no crean los pensamientos o no le crean las palabras del que está diciendo allá. Por su criterio, vaya y busque. Así me pasó a mí. Cuando yo empecé a investigar, veía todo este cuento pues más de chamánico, más espiritual. Sí, eso te iba a mencionar. De hecho, eso lastimosamente lo desvirtúa un poco porque nosotros tenemos la concepción o nos han hecho creer desde hace siglos que pues, lo que venía de los indígenas, de chamanes y demás, eran temas de incivilizados que no tenían cultura, que no tenían estudios, y pues se puede decir que fueron los primeros que tuvieron una interacción así. Entonces digamos que las personas que de pronto todavía tienen esa concepción, pues
Y nosotros, no sé, lastimosamente también tenemos la creencia de que, ay, no, si Estados Unidos o Europa no lo hacen y no lo aprueban, entonces no es lo adecuado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas también ya, obviamente los europeos llevan un proceso porque, pues, digamos que hay un red documental muy bueno en Netflix que es Cómo cambiar tu mente y es una persona que muestra y cuenta también científicamente de cómo se está utilizando en Suiza y el segundo capítulo, si no estoy mal, habla específicamente sobre la psilocibina y cómo se utiliza terapéuticamente, que ya es una materia de estudio para psiquiatras porque se han dado cuenta que los métodos convencionales están quedando obsoletos y que están volviendo a este tipo de, pues, que ya estaban ahí, sino que por movimientos ideales políticos principalmente se vino satanizando y nosotros tenemos esa creencia que si no lo hacen allá y que si es de los indígenas, no, eso era cuando estábamos incivilizados, que eso no, de hecho, por ejemplo, no sé, me parece interesante y a resaltar y traerlo a colación, digamos, y que me parecía muy interesante lo que mencionaba, si era la teoría de la latiz de Jacobo Greenberg, que también habla mucho sobre cómo tú puedes manipular tu existencia a través de tus pensamientos. Sí, que la gente no es consciente, digamos, del poder que tiene nuestra capacidad mental y cómo podemos transformar nuestra existencia a través de solamente el pensamiento. Entonces, digamos que para aquellos que quieran indagar de forma más científica, hay documentales, libros, sí, no solamente quedarse también solo con lo que está en redes sociales, que lo que tú dices, sí, genial que se viralice, pero no siempre también trae el mejor mensaje. No, y de hecho, lastimosamente, y esto es algo difícil de cambiar y espero que no, espero estar equivocando, pero creo que estamos perdiendo la batalla en ese sentido. Y es que las personas, y eso es otra de mis propósitos, nos quedamos con lo que vemos por encimita, ¿sí? Sí. Nos quedamos con lo que nos dice la tía, con lo que nos dice el amigo, con lo que nos dice, y tanto para el lado de los enteógenos como para el lado de los no enteógenos. O sea, eso es para lado y lado. Entonces, de lo que decías al comienzo, poniendo en contexto dos cositas. Hay que entender que el momento en que se hacen los primeros usos de la psilocibina son las antiguas culturas, ¿sí? Aquí las culturas mesoamericanas pues tuvo mucho impacto de esto, sobre todo en México. Y hay que entender el contexto de esa época, donde donde todo era más, al no haber, a la ciencia, al no ir en ese momento a lo que iban, pues se buscaba darle una apreciación. Pero ojo, también hoy en día vamos entendiendo que lo que ellos decían, nuestras culturas milenarias, está más cerca de lo que nosotros nos han vendido. Nos han vendido. Sí. Entonces, claro, están los honguitos en un contexto chamánico, espiritual, bien. Yo en lo personal no lo manejo, creo totalmente en eso, ¿sí? No lo manejo porque, digamos que, por ejemplo, yo no hago, me piden mucho ceremonia guiada. Yo no hago ceremonia guiada porque lo mío va a ser un contexto terapéutico. Pero sí, dentro de poco voy a sacar un plan de choque para que su cerebro en 3 días vea las cosas así, que eso es por donde yo me voy. Entonces, vienen estas antiguas culturas, utilizan esto y dentro de las evidencias que nos dejan, dicen, ok, esto realmente repercute de manera positiva en la salud mental. 2, esto tiene una implicación a niveles en temas que nosotros aún desconocemos, que ellos conocían mejor por esa conexión que tenían más genuina con algo que sale más allá de nosotros, que es cuando empieza el tema de la espiritualidad y todo este tema ya pues más místico, ¿no? De hecho, tú mencionabas la de Jacobo Greenberg, la teoría de Jacobo Greenberg, y acá esto es algo mío, no me vayan a funar, esto es una teoría mía que Okay. Creo que tuviste ese video, ¿no? Cuando tú empiezas a entender temas energéticos que no son nada locos, no son nada absurdos, lo que pasa es que estamos tan cegados con algunas creencias que vemos lo lógico como absurdo. ¿Cómo va a ser absurdo cuando la ciencia te dice, oiga, esto de lo que está hecho, lo que podemos ver que es la materia, esto está hecho de cosas más pequeñas que se llaman átomos? Y resulta que los átomos de lo que nosotros podemos tocar y palpar no constituyen ni siquiera el 2%. Y me va a decir que el resto, 98% que está perdido,
Así no funciona el universo y lo podemos ver. En la naturaleza nada se desperdicia. Lo que pasa es que nosotros, a través de nuestros sentidos, no podemos ver eso otro. Por ejemplo, los animales, una culebra no ve igual que nosotros. Exacto, sí, ese ejemplo me encanta, que para entender, o sea, un perro, un gato no van a ver igual que nosotros, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La que nosotros vemos o la que ellos ven? Exacto. La otra vez estaba hablando con alguien que me decía que cuál era la verdad absoluta, y yo le decía, la única verdad absoluta la conoce ese ser supremo, Sí. Dios, fuente, creador, lo que le llamemos. Porque cuando hay una sola verdad y ya hay otra persona que piensa que es la verdad absoluta, ya se viven en dos verdades absolutas. Claro. Entonces, ¿cuál se vuelve la verdad absoluta? Entonces, entendiendo esto, y los invito a leer la teoría de la sinergia de Jacobo Greenberg, que es tienen unos, o sea, léanse los libros, de verdad que si ustedes quieren no quedarse por las orillitas de todos estos temas y profundizar, pero profundizar de una forma, si por ejemplo usted es de los más escépticos, acá está el cuento, porque es aplicar la física cuántica que se está reinventando, porque es que des en cuenta, la ciencia siempre se reinventa, Sí. siempre, como yo le digo a la gente, ay no, es que me dices que eso es todo como místico y raro. La ciencia, antes de ser ciencia, primero fue una teoría. Chamanismo, espiritualidad, brujería. O es que me va a decir que hace 1000 años, más o menos, la Tierra era plana y todos daban por hecho. Exacto. Y vaya usted diga que no era plana y hasta lo mataban. Claro. Entonces la ciencia siempre tiene que recorrer un camino. Gracias a la física cuántica estamos observando que, esto que decían las antiguas culturas no es tan loco. Por ejemplo, si ustedes se van a leer escrituras antiguas de donde están basadas las religiones abrahámicas, encuentran en el Zohar, que es de los primeros textos, donde ya describen el Big Bang. No como está ahorita, pero nos dice tal cual un punto de la fuente, de lo que consideramos Dios, ¿sí? Expande y todo el cuento, y ahí te explican el Big Bang, una cultura de hace 4500 años. Entonces uno dice, ok, ¿sabes? Porque esta gente tenía una conexión, un entendimiento, y ahí es cuando yo empiezo a husmear. Desde pequeño tuve problemas con el tema de la religión, porque no me llenaba, hay algo que no sentía. A mí me tocó colocar una tutela, si me está viendo, profe, porque yo no era, o sea, no me identificaba, y aunque mi mamá, pero ellos me permitieron mi credo común y corriente, pero yo veía incoherencia en todo lo que estaba pasando, hasta en mi propia familia. Y cuando yo me pongo a investigar y encuentro y me vuelvo atrás y digo, ok, es que las religiones se fundaron por alguien. Entonces ya voy entendiendo. Después miro, y esos alguienes ya creían en esto antes de que se fundara esto. Y ahí me encuentro todos estos temas y me encuentro que básicamente todas estas creencias antiguas, todas estas civilizaciones, incluyendo las tres más poderosas del antiguo mundo, que son la babilónica, la sumeria y la egipcia, son las que leemos todo. Leemos medicina, leemos matemáticas, leemos astronomía. El dinero, todo. ¿Señor? Hasta el dinero se lo debemos a ellos. Sí, a los creo que sumerios. A los sumerios. Encuentro que todos enfocaban su atención a esa conexión con ese ser, con lo espiritual, acá, y en el poder de la intención. Una ley universal es que el universo es mental, todo es mentalismo, todo es mental. Entonces, claro, acá ya va cogiendo un poco más de relevancia cuando dice, ok, y si yo lo que estoy haciendo es interpretando la información, pero a mi forma, o sea, desde mi cerebro, desde lo que se me dio, y acá es donde va a entrar Jacobo Greenberg. Este neurocientífico, él estuvo con Pachita. Sí. Los que no conocen, pues ella era una chamana mexicana y utilizaba honguitos, y a través de una conexión que decía que tenía con, se me va, como el mayor dios de los de estas, no sé, me fue el nombre, bueno, que él tomaba el cuerpo de ella y le permitía operar. Y él, siendo un científico basado en cosas científicas, pues él cuando ve que llega a operar con sus manos y un cuchillo, y que prácticamente materializa órganos o saca,
él queda, no, espere, porque esto tiene que tener una explicación, ¿sí? Por lo que les digo, él es científico. Y entonces él de esa estadía de 8 días se queda, si no estoy mal, como 3, 4 años. Y ahí es donde salen todos estos libros. Y él tiene una vaina muy interesante que dice que básicamente nuestro cerebro, que es la recepción, el que está recibiendo la información, es parte de diferentes órganos en los cuales interpretamos. Por ejemplo, la vista, el olfato, el tacto. ¿Qué pasa? Cada información requiere un tiempo mayor o menor. Por ejemplo, el tacto requiere un tiempo menor, hablando en términos algorítmicos de descifrar la información. Como si nuestro cerebro fuera un computador, básicamente, ¿sí? La vista requiere mucho más. Y la que más requiere es cuando meditamos, ¿sí? Es ese sexto sentido de la intuición que nosotros llamamos. Pues él dice que no es nada ilógico, no es nada aparte de nosotros, siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que a través de nuestras tradiciones, pues póngale, a ver, ¿cuántas familias de familias tiene cada uno? Y Claro. a esa familia, agréguele sus tradiciones, agréguele lo que le va agregando la política, agréguele lo que le va agregando la religión, pues se va distorsionando y usted va perdiendo facultades que hasta usted tiene y ni sabía. Entonces él dice, la meditación lo que provoca es que a nivel neuronal, como te decía, es energía que se está compartiendo, eso causa una especie de vibraciones, por así decirlo. Entonces, cuando meditamos o cuando entramos en estados alterados de conciencia, como con la psilocibina, lo que pasa es que esas bandas se amplían y nos permiten capturar más información de lo que él denomina la latiz, o sea, de todo esto, de lo que está hecho. De nuestro plano universal. Ahora que tocas el tema de los paradigmas, me causa curiosidad, ¿cuál fue esa creencia después de este proceso que más te ha costado desprenderte? Porque obviamente uno, y soy consciente y también lo he experimentado, uno puede pasar etapas como la muerte del ego, que es realmente sentir cómo te desprendes y dejas de creer en muchas cosas, y puede ser hasta un poco tedioso ese proceso, pero el desaprender y el volver a aprender muchas cosas genera dudas, incertidumbres, temores y demás. Y me genera curiosidad, ¿cuál ha sido esa creencia que más te ha costado soltar, que más te ha costado desaprender? Listo. Hay varias, pero acá uno no tiene que mortificarse. Hay que empezar siendo consciente, que es lo que llamaríamos el despertar de conciencia. Despertar de conciencia no es más que tú empezarle a poner conciencia a las cosas. ¿Por qué hago esto? Si hago esto, ¿qué es lo que me lleva a hacer esto? ¿O de dónde Exacto. nace esto? Básicamente consiste en cuestionarse absolutamente todo lo que hacemos, Vea, nuestro una promesa que yo comportamiento. me hice es que hasta el día de mi muerte, esta de acá va a estar abierta a escuchar, a observar, a analizar, a indagar. Mi mente nunca va a estar cerrada. Hasta lo que yo crea en este momento puede estar equivocado. Claro. Eso es una vaina que dije, y aparte que créanme que si ustedes lo aplican, viene una vida más bonita. El más grande, y yo creo que es la que más todos tenemos, el dinero. Uy, con el dinero me di cuenta que realmente tiene unas creencias tan limitantes, dadas por mi familia, sin que ellos fueran culpables, dadas por amigos, dadas por el gobierno. Creo que es de las creencias que más me ha costado trabajo, porque aún tengo cositas, ¿no? Y las tendré, pero ya la manejo mucho mejor. Pero yo creo que esas de las creencias, más fuertes que me ha costado. El tema de relacionarme. Hoy en día ya el dinero, desde mis creencias, lo percibo como una energía, ¿sí? Es como una energía recíproca. Por eso hay mucha gente, por ejemplo, con lo que yo hago, y tocas un punto que no lo he podido hablar en otros podcasts, voy a aprovechar para hablarlo en esto. Hay mucha gente que se molesta que uno haga esto, ¿sí? Porque sus creencias, como te decía ahorita, en el tema chamánico, espiritual, dicen, no, esto tiene que ser para esto lo tiene que hacer un chamán, no lo puede hacer un terapeuta, no lo puede hacer alguien que venga a hablar, no lo puede hacer ni usted mismo si no es con un chamán. Yo digo una cosa, el universo, la vida, Gaia, Dios, como quieran, te coloca las cosas para que tú hagas uso responsable y adecuado con ellas, porque en el universo no hay nada bueno ni malo, es lo que nosotros hacemos con ello. Claro. ¿Sí? Las cosas están puestas ahí. Si tú tienes sed, ¿sí?
y el agua está en la de al lado, ¿le negarías el agua al otro? Si yo sé que esto me funcionó, si yo a través de mis estudios y de mi experiencia entiendo cuáles son los mecanismos que le pueden ayudar a usted de pronto que está ahí, listo, yo entiendo, por eso digo, respeto cualquier creencia. Que hay personas que dicen, no es, bueno, perfecto. Desde la mía sí está bien, porque si yo puedo colaborarle a otra persona a través de esto, ¿por qué no? Ahora, si ya quiere un contexto de esto de no quiero llevar mi mente a este plano espiritual superior, Claro, bueno, está bien, hágalo. O sea, eso no le quita lo uno a lo otro. Usted con el agua puede hacer Coca-Cola, puede hacer café, puede hacer lo que sea. Entonces no le quita lo uno a lo otro. Eso es exacto. otra creencia que ahí toca luchar. Sí, de hecho, digamos que me genera bastante curiosidad esa creencia y esa concepción, porque bueno, digamos que también desde tu experiencia y desde lo que has aprendido y vivido, pues surge y como ese deseo de querer ayudar, pero generalmente también uno se estrella o se encuentra con el escenario que pues las personas lastimosamente no van a cambiar si no toman la decisión de hacerlo. Puedes que tú le pongas en la mesa todas las herramientas que tienes para hacerlo, pero si realmente un ser humano no dice quiero cambiar, quiero salir de mi existencia como está actualmente y toma esa decisión, nunca lo va a hacer por más que tú lo ayudes, lo acompañes, le brindes amor, cariño, todo. Y un punto que tocaste interesante, que no tanto como pregunta, sino como a manera que me gustaría resaltarlo, y es generalmente el ser humano, o creemos, y es mucho más fácil también hacerlo, es culpar al otro, ¿sí? Que el vecino hizo, y lo de los padres y la familia es uno de los principales factores de culpabilidad que utilizamos para decir, no, es que yo soy así, es porque mi papá no me hizo, porque mi mamá esto, y es más fácil juzgar, señalar y echarle la culpa y decir, si yo soy así es por su culpa, porque usted me crió, me enseñó, y creo que también es uno de los procesos que se debe vivir y es hazte responsable de tu existencia. Padres, la familia. Hazte responsable de tu existencia y deja de culpar a los demás porque eran sus creencias, eran su proceso de aprendizaje, entonces responsabilízate de tus emociones, pero pues es un proceso bastante complejo. Y que toca lo del plano espiritual y demás, y ahora sí a forma de preguntas, ¿qué aconsejas más desde tu experiencia? ¿Las microdosis o las macrodosis? Listo. Antes de pasar a eso, te hago acotación a algo que hiciste ahí. A mí me pasó. Yo llegué a la situación a la que llegué, que te dije que Sí, casi termino con esta maravillosa vida, por la victimización en la que andaba, porque todo era culpa de los demás. ok, Yo, por ejemplo, no estudié la carrera que quise, ¿sí? En su momento, por mi familia. Entonces yo le eché la culpa, parte de esa culpa en el futuro, que no pude estudiar lo que quería. Cuando es mentira, si yo hubiera querido, hubiera buscado los mecanismos. Yo pasé por una crisis financiera, como te venía diciendo. Había una persona que era la que estaba compartiendo conmigo en ese momento. Y yo, en mitad de esta crisis, como la mente, ya hoy en día es lo que pasa, pero claro, la mente empieza a ser como una visión de túnel. Nosotros estábamos ahorrando un dinero, ¿sí? Para viajar o hacer algo. Yo en medio de esta crisis utilicé ese dinero, ¿sí? Afectándola a ella. Y en ese momento yo decía, no, pero si es que igual fue para la casa, igual, ¿sí? Todo victimización. Entonces, hasta que uno no se haga partícipe y entienda que es uno mismo. O sea, todos ustedes y ustedes también, yo, todos son actores secundarios de su película, o sea, ni su familia, sí, usted los puede querer, amar, eso no tiene nada que ver, pero usted es el único, usted es el director, el guionista, el actor, el que va, o sea, usted tiene que entender que es usted el que parte todo y por ende, las preguntas y respuestas búsquelas en usted mismo. Y lo que tú decías, una persona si no quiere ayuda, no se le da. O sea, no se le puede dar porque realmente cada quien debe llevar su camino. Pero, y esto es lo que hago yo, pero sí le podemos generar esa semillita. exacto, Simplemente con una conversación le podemos dejar una semillita ahí plantada. tal cual. Ella que haga lo resto. Si esa persona está en lo que tiene que estar, la semillita florecerá. Si no, marchitará. Listo por ese lado. La pregunta que me hacía, se me fue, era de... Si tú recomiendas, digamos,
Por ejemplo, yo tomo la decisión, ¿sí? Yo tomo la decisión y digo, Camilo, listo, porque obviamente hay personas que les da miedo hasta la primera vez que van a hacer una toma, ¿sí? Así sea una microdosis, una macrodosis. Entonces yo te digo, listo, Camilo, estoy preparado, aconséjame tú. ¿Qué recomiendas tú? ¿Hacer una macrodosis o una microdosis? Listo. Bueno, hay que entender que son totalmente diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Aunque es la misma sustancia, las cantidades hacen efectos diferentes. Entonces empecemos por decir que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Tal cual. ¿Sí? Porque es que esto va a inferir directamente dónde está el boss, o sea, el que manda todo el organismo. Es como si tú abrieras un computador y le fueras a meter mano a la tarjeta madre. ¿Sí? Algo así. Sí. Es de respeto, no de miedo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una persona llega a la decisión de tomar honguito, psilocibina o cualquier otro enteógeno, lo primero que tiene que hacer es preparar su mente. Eso es lo primero que tiene que hacer, sea micro o sea macro. Preparar su mente, ¿a qué me refiero? Y acá es donde viene la parte de la metodología que yo utilizo, que como tú decías, hay muchas cosas, lo importante es organizarlo y decirle a la gente, vea, esto lo puede hacer de esta forma o de esta forma. En mi metodología aplico la psilocibina, la meditación, la programación neurolingüística y la biodescodificación. ¿Por qué te digo esto? Vamos a empezar entonces a hacer el tratamiento. Microdosis lo que va a hacer es afectar directamente cómo se está comportando tu cerebro. Nuestro cerebro tiene un proceso que se llama neuroplasticidad. Básicamente es que esas neuronitas, donde está la información, donde empieza a salir todo el cuento, ellas tienen algo que se llaman dendritas y axones. Es como ellas se comunican por los neurotransmisores que les había contado antes. Ahí esos son los canales. Cuando tú aprendes algo, cuando te pasa algo, lo que sea, ellas les empiezan a salir esas paticas y ahí se crea un canal sináptico. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es información donde se va a compartir. Supongamos que tú quieres hacer un proceso digamos de estrés. Estás en un estrés ni el hijo de madre, por unos sucesos que te están pasando en el trabajo. Entonces, la vaina tiene solución, pero tú en esa visión de túnel, ¿sí? Tus pensamientos crearon esa red sináptica y ahora se está transportando la información por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos tan conscientes como creemos. Y no les estoy hablando paja. Nosotros, con nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, que es la parte más analítica, que es la última que se desarrolló en el cerebro, llegamos de forma consciente a controlar, póngale así, máximo el 10% de todos los programas que se ejecutan, tanto a nivel consciente como subconsciente. Estos mecanismos de patrones de pensamiento ya se activan hasta de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque como tú lo sostuviste con un tiempo, por ejemplo, si tú te estresaste en el trabajo, pero ese estrés te duró 15, 20, un mes, tu cerebro, ¿qué digo? Este es el camino, ¿sí? Entonces, preparémonos, igual lo mismo, preparémonos porque acá está pasando algo y la información está empezando a viajar por esta carreterita. Cuando empezamos a hacer las microdosis de psilocibina, lo que hacemos es que esas paticas, le vamos a decir, oiga, paticas de neuronas y bracitos de neuronas, creen ahora un camino por acá, pero apoyado con mi intención. Ojo, gente, porque es que no es solo es comerse una pastillita de psilocibina y ya, porque acá no es como lo que les decía, no es como la medicina alópata, no. La intención lo que va a hacer es que es como el timón. O sea, yo lo cojo acá. Entonces, ¿la intención qué es? Piénsenlo en forma biológica como la intención es un chispazo en su neurona, en una parte de sus neuronas. Ejemplo, voy a salir de este estado de estrés. Ahí se crea ese chispazo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Alimentar ese camino. Cuando consumimos psilocibina, se empiezan a formar nuevas redes porque la psilocibina tiene la facultad de que estimula esta neuroplasticidad. Aparte, el mecanismo es tan perfecto de la psilocibina. Esos neurotransmisores y esos neuroreceptores necesitan encajar a la perfección para que se dé esa simbiosis. Pues la psilocibina cumple esto, o sea, encaja perfecto, a diferencia de otras drogas, que las drogas lo que hacen es que estimulan otros circuitos, por ejemplo, la más común, cannabis, el circuito cannabinoide, y lo que hace es que libera dopamina, y por eso es que nos gusta. Acá la serotonina no tiene nada que ver con la dopamina.
La serotonina es otra molécula totalmente diferente. Exacto. Y está relacionada con el bienestar. Y ahora que lo tocas, qué pena que te interrumpa y hacer la acotación, me parece bastante importante, y es el tema de que por eso es que la marihuana es adictiva, y en este caso los hongos no son adictivos porque no generan esos picos altos de dopamina y el cerebro no se vuelve adicto a ese estímulo. Entonces sí es importante, porque ese también es el temor de muchas personas. Ay, no, es que se vuelven adictas. No se vuelven adictas. Es una práctica que está comprobado que la psilocibina es una de las sustancias que menos adicción genera en la naturaleza. No, de hecho no genera una adicción. No. Sí genera una adicción, pero a nivel psicológico. Es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Personas que, digamos, dicen, no, es que voy a estudiar para un examen, voy a comer microdosis, Exacto. Entonces ya relacionan de una forma psicológica, ¿sí? Que no pueden hacer nada sin ellos. Que no pueden hacer nada sin ellos. Pero la dopamina no tiene nada, o sea, el circuito de dopamina no se activa. Se activa el circuito de serotonina. Entonces eso es lo bueno. Y aparte que los honguitos, su nivel de toxicidad es el más bajo. Para que una persona se intoxique, se muera con honguitos, tiene que comer lo aproximado a casi el peso corporal. ¿Eso cuándo pasa? Nunca. Otro cuento que hay es que la gente se queda loca todo. No. Debemos entender que si hay unas personas que no pueden consumir, o sí pueden consumir, pero tiene que ser un seguimiento muy estricto, que son las personas con brotes esquizofrénicos, con problemas graves de salud mental. ¿Por qué? Hay que entender que si esta es la química de tu cuerpo, de tu cerebro funcionando, estas personas, no es que para mi concepto no están enfermas, son neurodivergentes, es que su cerebro ya está procesando la información de otra forma. Por ejemplo, las personas que tienen TOC, las personas que tienen TDAH, su cerebro va a otro ritmo. Entonces, ¿qué pasa? La psilocibina, en especial esquizofrenia, brotes psicóticos, si estás muy mal, o sea, muy mal me refiero a un suceso de una muerte, de que te dejó alguien, pero estás pasando el momento más, ahí no se puede tomar. Porque como tu cerebro en este momento no tiene un funcionamiento normal y tú le agregas la psilocibina que tiene componentes psicoactivos, pues va a desencadenar una fiesta que de pronto no puede llegar a ser tan agradable, ¿sí? Entonces va a activar aún más esos brotes psicóticos, va a hacerte sentir más ese dolor. Claro. Entonces por eso no es tan bueno. Al igual que yo en lo personal no lo recomiendo para personas, para mujeres lactando. No hay muchos estudios sobre esto realmente. Solo he podido encontrar uno, pero al haber tan poquitos, pues prefiero a uno, pienso yo, no va a hacer nada, pero yo no tengo, como ustedes verán, el laboratorio para hacer estas pruebas, pero sí me informo a través de las universidades, a través de que es lo que los invito a hacer. Es muy fácil, de verdad. O sea, estamos en la época de la información, pero también de la desinformación. Sepan dónde buscar. Entonces, por eso tampoco lo recomiendo personas con problemas graves cardíacos, porque también como sube la presión arterial, entonces mejor evitar altos problemas cardíacos. No, una persona que tenga la presión alta, pues tampoco. Creo que básicamente estas son las personas, bueno, tampoco lo recomiendo en menores de 20 años, entendiendo que tu cerebro aún está en una etapa de desarrollo, entonces no vas a integrar la totalidad de la experiencia, porque es como si tu cerebro hasta ahora estuviera creciendo, formando conexiones. Déjelo crecer un poquito y ahí sí le mete estas soluciones. Aparte que a esa edad uno es más fácil solucionar las cosas que los enteógenos. Creo que sería más una excusa para llegar a ello. Pero también están las experiencias recreativas, que como les digo, no tengo nada contra ellos. Si usted quiere hacer una experiencia recreativa, pero la tiene clara que quiere hacer eso, hágale. Claro. De pronto esa experiencia recreativa le puede llevar a otro camino, porque también ha pasado, ¿sí? Sí, obviamente hay muchas personas que van así, ¿no? Van buscando una experiencia recreativa, ¿no? Que es que se ven cosas, que se sienten cosas y terminan entrando o viviendo experiencias transformadoras completamente. Y es que ya voy para lo de la macro. Entonces, lo importante, tenga la intención clara. Microdosis le empieza a cambiar la estructura del cerebro. Ahora viene la integración de las otras herramientas, porque a usted qué le sirve estar pavimentando un camino, pero ¿y qué? ¿Y qué pasa por ese camino? Entonces, cuando usted le agrega la meditación, estamos hablando de microdosis, la meditación, porque la meditación le permite a usted tener el control de su mente. Cuando usted medite, se va a dar cuenta que usted no es quien creía ser, por así decirlo. Porque se va a dar cuenta que muchas situaciones en su vida, alguien las está dictaminando por usted, ¿sí?
alguien está ya tomando ese juego por usted y usted lo puede sentir cuando va por la calle o en cualquier momento. Usted nunca va solo, ¿cierto? Usted va hablándose con alguien ahí. Siempre hay alguien ahí hablándole, siempre está esa vocecita. Siempre hay alguien acordándole ahí, acuérdese que tiene que pagar los recibos, acuérdese de la rienda. Exactamente. Y esa vocecita a veces se comporta de buena forma y hay veces que se comporta de mala forma. Y nosotros, esto lo dice Carl Jung, tenemos que integrar lo que llamamos la sombra. Tenemos que integrar lo que en la espiritualidad se le dice el ego, porque es que no, el ego nunca va a desaparecer, es aprender a convivir con él. Entonces, la meditación lo que te permite es empoderar la mente nuevamente y decir, oiga, espere, yo no soy mis pensamientos, yo estoy detrás de ellos, porque cuando tú meditas empiezas a ver que te llegan pensamientos y usted dice, pero ¿de dónde carajo me está llegando? Acá es cuando se une un poquito con el tema de la espiritualidad, porque claro, la ciencia te permite entender, ok, las neuronas se activan, pero oiga, carajo, ¿de dónde es que están llegando estos pensamientos? ¿De dónde llegan a veces? Y cuando te especializas y cuando aún haces meditaciones más profundas, pues déjenme decirle que lo que les cuentan que es loco, no es loco, es lo que pasa, es la realidad y es la física. Bueno, segunda herramienta que se le incorpora a las microdosis y es el control mental o la programación neurolingüística. Todo lo que usted diga en su mente o salgan de sus palabras, su cerebro como órgano lo interpreta hacia usted y en un presente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te digo a ti, no, es que tú eres un bobo, yo sé qué, mi cerebro está entendiendo que es como si fuera para, ¿sí? Todas estas cositas que digo ahorita, uno las va entendiendo en las civilizaciones antiguas, hasta en el mismo cristianismo y catolicismo, solo que le dan unos matices diferentes. Claro. Pero prácticamente cuando tú lees estas escrituras antiguas, dices, pero es que esto es lo que se dice, solo que se ha distorsionado un poquito el cuento, como lo han contado. Entonces dices, ok, si por ejemplo, un video que les voy a compartir hoy, que yo dejé el cigarrillo gracias a esta metodología, de hecho fue la primera vez que la utilicé, o sea, que apliqué todas las herramientas y dije, esto sirve, y era que yo le decía a mi cerebro, cada vez que cogía un cigarrillo, ay, esto me dan ganas de vomitar, no, esto sabe horrible, así fuera mentira, así fuera mentira. A la segunda semana, mi cerebro ya, ¿qué hizo? Ya le estaba ayudando con la psilocibina, ya estaba creando el camino, o sea, a nivel de órgano, de cuerpo, ya estaba creando el camino. Mi intención estaba mostrándole por dónde tenía que ir. Ahora, mi programación neurolingüística le estaba diciendo a mi cerebro, oiga, esto no me gusta, esto no es chévere para mí, esto así fuera mentira. ¿Por qué? Porque el subconsciente sí lo estaba recogiendo. Llegó 2, 3 semanas, ¿usted cree que yo he vuelto por un cigarrillo desde esa vez? Es que ya ni me da asco. Y duré 15 años. Y simplemente fue reprogramar mi cerebro. Sí. Y finalmente la última, que en este caso no la apliqué, pero se puede aplicar, que es el tema de la biodescodificación, que es listo, ok, tenemos esto, pero ahora entendamos de dónde viene para eliminarlo totalmente de su vida. Entonces, si ves que es una práctica de 4 herramientas, no es solo una, son 4, que son las que nos permiten que las microdosificaciones realmente tengan un resultado óptimo o garantizar sus mejores resultados. No es solamente tomar la pastillita y ya. Y la macrodosis va a ser lo mismo, pero es que es en una sola tandada y la cantidad hace que, aparte de esa neuroplasticidad que se empieza a formar, y acá le ponemos como un %, porque lo que hace es que los que se han visto la película Lucy van a entender que es como si tu cerebro se activara así, o sea, de hecho tomografías cuando se introduce, se induce a las personas a macrosis, se puede ver cómo regiones del cerebro que nunca se conectan. Por eso es que personas dicen, por ejemplo, oler las notas musicales, o ver los sabores, porque claro, el cerebro empieza a conectarse, ahí es donde coge relevancia la teoría de Jacobo Grinberg, porque es cuando dice, entonces mi cerebro lo que está haciendo es interpretando, y aparte como desde chiquitos colocamos etiquetas, pero por ejemplo los colores ni siquiera existen, ¿sí? No. Partamos desde ahí. Entonces, la macrosis ya lo que hace es que ingresa directamente a tu subconsciente, o sea, lo deja de par en par, abre, porque nosotros tenemos 3 cerebros. La parte de adelante, que es la corteza prefrontal, que es como te decía, la más analítica, la más racional. La de la mitad, que es el área límbica, que es donde están los pensamientos y donde se generan las emociones. Y por último, al que llamamos el cerebro reptiliano, el subconsciente, que es el cerebro más primitivo. Y ahí es donde se encargan las funciones, todas estas funciones que hablábamos de programas, todo el funcionamiento de nuestros órganos básicos. La parte biológica se opera desde ahí.
Entonces, cuando haces una macrosis, prácticamente que lo que haces es como si conectaras a puerta abierta el subconsciente con, exactamente, con el sistema límbico y con el área prefrontal. Entonces te queda de par en par. Entonces, ahí es cuando las personas, por ejemplo, reinterpretan la situación. Una persona, por ejemplo, que sufrió una violación, listo, pasó. Ya no puede hacer esa persona nada sobre este suceso, pero sí lo puede reinterpretar para que no siga afectando su presente y su futuro. Y la psilocibina tiene el poder, a través de las macrodosis, que te permite ir a ese momento, ya sea tan vívido como en este momento que tú y yo estamos hablando, donde yo pueda ver la situación como ocurrió en ese momento, porque lo que hace es que destraba esa parte de mi cerebro y me permite traer ese pensamiento como un sueño vívido, una experiencia lúcida, o también me lo puede hacer a través de una interpretación como un sueño, cosas que de pronto no entienda o que sean muy abstractas y él va mostrando. Es más, hay trabajo después a la toma, porque hay veces que las personas ni siquiera entienden y hay veces que hasta las personas se molestan porque dicen, no, pero que no, lo que pasa es que te está mostrando, Claro. la cuestión es tuya la que tienes que empezar a trabajar, o sea, la psilocibina no es la que te hace el trabajo, te muestra. Entonces, esa es la diferencia entre las macrosis y microsis. Y desde mi tanto estudio como prueba en mí mismo, el mejor método que uno puede hacer es hacer una microdosificación. Claro, cuando quieres tocar temas puntuales, ¿no? Para recreativos esto no influye. Si tú quieres hacer un trabajo completo, haz una microdosificación y después una macrodosificación. ¿Por qué? Porque como te dije, lo que puedo observar es que al crear una microdosificación, lo que haces es preparar tu cerebro, es darle las conexiones a nivel neuronal. Es como si crearas una autopista para cuando hagas una experiencia de macrodosis, porque todo es información, o sea, todo esto es información. O sea, nosotros lo podemos interpretar, pero realmente eso es acá, eso es simplemente chispazos eléctricos de algo que va más allá de nosotros, que están llegando. Entonces es información. Entonces cuando haces la macro, claro, esa información ya la interpretas, ya puedes adaptarla a tu experiencia, puedes integrarla a lo que quieres, a tu intención, de una manera más fácil. Esa es la mejor forma desde mi metodología y como yo la apliqué. Microdosis y posterior haces una macrodosis que termina de complementar todo este proceso terapéutico. Para que sea la cereza del pastel, básicamente. Sí, señor. Sí. Bueno, Camilo, pues yo creo que ya para ir cerrando un poco, pues por temas de tiempo también, encantado de hacer este capítulo, pero obviamente tengo una pregunta, o bueno, más que una pregunta, me gustaría que nos contaras es, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje que has tenido desde que empezaste en este proceso? El mayor aprendizaje que he tenido, o de hecho, creo que de hecho lo viví en una experiencia de macrodosis, y es que todo esto es un paseo, por así decirlo. Todo esto es un viaje, hay que disfrutárselo. O sea, hay que vivir de la mejor manera sin lastimarse a uno y sin lastimar a los demás. ¿Sí? Lastimar a uno me refiero con sustancias, cosas que nos autolesiones. Y también, claro, yo puedo vivir, gozar, que esta es una de las cosas que a mí me costó trabajar, porque realmente sin darme cuenta, antes de, yo era una persona egolatra en muchas cosas de mi pensamiento. Y esto fue cuando empecé a trabajarlo, por ejemplo, me di cuenta que era algo que había adquirido de uno de mis padres. Entonces, es la verdad disfrutarse de eso, o sea, cogerla. Hay días terribles, hay días jodidos, pero son días. Todo es cuestión de perspectiva. Tú puedes salir y decir, qué día tan horrible, está lloviendo, está gris, es lo peor, y tú automáticamente con tu mente ya estás sugestionando y créeme que te van a salir las cosas peor. Pero tú Claro. puedes salir, uy, hijo de madre, estaba frito, pero uf, qué rico lluvia, oiga, es chévere sentir. Todo es cuestión de perspectiva. Entonces, la mayor enseñanza que me ha dejado esto es disfrútese este trip, disfrútese este viaje, cuestiónese todo. Y ya, creo que es la forma en que realmente yo me gozo, me vivo esto e invito a ustedes a que lo hagan. Y también seamos empáticos porque es que siento que el mundo está yendo por un camino que no debemos coger. Entonces seamos empáticos. Sí. Bueno, ahora que lo mencionas, y bueno, hay como dato curioso, pues por eso digamos que este espacio recibe este nombre,
que es el viaje podcast, básicamente por eso, porque, y lo decía también al principio y pues lo pongo en la introducción de cada capítulo ya después de que... Yamit, ¿sí? Yamit Sí, o Yamit. Yamit. ¿Tú crees en las casualidades o en las causalidades? En las casualidades no creo, en las causalidades sí, creo que todo sucede por algo porque pues tanto como experiencias como personas a lo largo de nuestra existencia vienen es para enseñarnos algo. Lo que tú decías y me parece valiosísimo es no hay nada bueno ni malo. Nosotros decidimos si es bueno, si es malo, cómo nos afecta en nuestra existencia y creo que todo lo que nos pasa es por un aprendizaje, porque hay un mensaje que nos va a dejar una persona, porque cierta o X o Y situación, por fea o desagradable que pueda parecer, es porque necesitábamos aprender algo. Y de pronto ratifiqué un poco esa idea con un libro muy bueno que leí hace poco, que es Muchas vidas, muchos maestros. Y hablaba básicamente de eso, que nosotros elegimos vivir una experiencia de vida bajo ciertas circunstancias para aprender. Y todo lo que pasa en nuestra existencia nos deja un mensaje para que al final de nuestros días podamos decir, aprendimos, no aprendimos, o es necesario volver a tener un aprendizaje nuevamente sobre el mismo tema. Y creo que es eso, básicamente. Siempre todas las cosas suceden para dejarnos un mensaje. Suceden por algo. De hecho, te preguntaba eso porque para mí el que estemos en este espacio hoy no es una casualidad. El que tú hayas dado conmigo y hayas sentido esa conexión o querer hacer y que yo apreciara todo esto es una causalidad. Por lo mismo, para el que está allá detrás viendo en este momento este live o lo va a ver después, si a usted le está llegando este mensaje y de pronto está pasando por un momento caótico, quiere mejorar algo en su vida, yo pienso que esto no le llega por casualidad, le llega por causalidad. Y no le estoy diciendo que vaya a hacer un proceso conmigo, no tiene nada que ver conmigo, sino enfóquese, miren usted, mire qué quiere trabajar y créame que si usted empieza a trabajar en cosas internas, tal vez ese momento oscuro por el que está pasando o tal vez ese momento mágico al que quiere llegar, porque no solamente uno se llega acá porque esté en la inmunda, no, también podemos hacer mejoras en nosotros mismos, está llegándole esta información por algo, entonces quíteles 10, 20 minuticos a estar scrolleando TikTok o viendo cosas y busque media horita de información para usted. Vea estas herramientas, vea que son herramientas que ya teníamos conocimiento, ya las habíamos utilizado, se habían perdido por cuestiones políticas, por fin las estamos retomando. Entonces, esto no es por casualidad, esto es por casualidad. Lo invito a que vaya e investigue. Perfecto, Camilo. Pues yo creo que con esta invitación que acabas de hacer cerramos este bello capítulo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio. Me encantaría pues hacer muchos capítulos, hay muchos temas que yo sé que están referentes, o sea, esto es un pasabocas de lo que se puede tocar, de las experiencias, de los aprendizajes, porque así como uno aprende sobre un tema, cuando empiezas este camino te empiezas a cuestionar absolutamente todo, la relación de pareja, la relación con el dinero, con tus padres, con absolutamente todo, y es otra perspectiva completamente vida. Entonces pues vendría para muchos capítulos que seguramente iré haciendo, y si de pronto se da la oportunidad de hacer uno nuevo con un tema en concreto también me encantaría. Entonces pues muchas gracias por el espacio y bienvenido acá cuando gustes. A ti, Yamit, gracias por la invitación, gracias a las personas que escucharon, a las personas que van a escuchar, y nada, desde acá les deseo lo mejor, vivan sabrosos, no se estresen tanto, goces en esto y sean más empáticos. Exacto, gozarse la vida que es bien, bien cortica y no hay tiempo para estar lamentándonos.